La guerra y armadura del creyente, por Virgilio Krug, parte 7. Número 2. Nuestra guerra. ¿Contra quién hay que combatir? ¿Cómo hay que combatir? ¿Cuándo hay que combatir? Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes de pueblo: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey y Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por lo tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo de David. Primera de Crónicas capítulo 21, versículo 1 al 4. Aquí, en este relato, vemos contra quién está el enemigo. Él se levanta contra Israel, el pueblo de Dios. Aunque aquí el enemigo utilizó a un solo individuo, quien fue David, no obstante su meta final fue el pueblo de Israel, que fue el pueblo de Dios. La palabra de Dios nos dice que el enemigo incitó a David a que hiciese censo, para que David hiciese algo que no estaba en la perfecta voluntad de Dios. Lo que David había hecho no era precisamente una cosa grave ni un pecado grave, pero tal cosa no era la perfecta voluntad de Dios, y como tal, trajo consecuencias, muchas miserias para el pueblo de Dios. Aquí vemos cómo el enemigo procura siempre y mira para ver si tiene alguna oportunidad para hacernos desviar de la perfecta voluntad de Dios, y él actuará si le damos lugar. Es por eso que la palabra nos exhorta a no darle ninguna oportunidad al enemigo. En un instante de descuido, David llegó a ser un instrumento del enemigo, y es interesante cuando sabemos quién fue David en realidad. Primera de Crónicas capítulo 2, versículo 1 al 4. Así el enemigo procura con cada uno de nosotros también. Hay que reconocer la existencia de este ser maligno. Muchos ni siquiera quieren pensar que existe. Tal como el grupo que se llama el pueblo de Dios, hay algunos creyentes que niegan de alguna manera su existencia. Sin embargo, el enemigo es real. Hay un ser real que está en contra del verdadero pueblo de Dios. No está en contra de nosotros precisamente, o contra un individuo, sino que está contra Dios mismo. Y tenemos que reconocer que Él siempre está contra Dios desde el principio, y Él quiso levantar su trono aún más allá del trono de Dios. Tenemos que creer lo que la palabra de Dios nos dice, como vemos en Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fuimos predestinados en Cristo, y es contra esa nueva creación que el enemigo lucha constantemente. Nosotros formamos parte de esa nueva creación, y es por eso que experimentamos la furia del enemigo. Pero el punto que queremos recalcar es que Satanás es una realidad, y no debemos ignorar eso. Debemos entender profundamente que él existe, aunque la palabra nos dice que él es un enemigo vencido. Para que esto sea una realidad de nuestras vidas, debemos mantenerlos vencidos por medio de la fe. Recordando la fe de Abraham, notamos que su actitud es contra el enemigo también. Aunque la fe es una actitud hacia Dios, también es una actitud contra el enemigo, pues por la fe Abraham le mantuvo vencido. Así también con nosotros. Si andamos por fe y aplicamos la fe en nuestras vidas, esto que decimos será una realidad en nosotros. Las experiencias de Israel. Las experiencias de Israel en Segunda de Crónicas capítulo 18, versículo 13 al 22, nos enseñan grandes verdades espirituales. Los versos 13 y 14 dicen: Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o me estaré quieto? Él respondió:
subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. El rey llamó a un profeta para consultar acerca de un asunto porque él quería saber lo que tenía que hacer. Él quería pelear y también quería saber si su deseo era la perfecta voluntad de Dios. El verso 17 dice: y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? Josafat era otro rey que estaba con Acab. Así es, cuando uno no anda en comunión con el Señor, desea solamente que le digan cosas buenas, que le den profecías de bienestar, aunque su vida sea un desastre. Su vida muy mala no le importa, quiere que le digan cosas buenas. En el caso del relato, el rey necesitaba una profecía de juicio. Así fue en el tiempo de Jeremías también. Todos los profetas profetizaban cosas buenas, cosas halagüeñas como la gente quería. Pero eso no era la perfecta voluntad de Dios, porque era tiempo de juicio. Mas el pueblo no quería realmente lo que la palabra de Dios tenía para decirles. Así es hoy también. La gente quiere que se le predique paz y amor, pero la palabra de Dios es de juicio también, porque si rechaza la verdad de Dios, no queda sino el juicio. Es por eso que están amontonando maestros para que les digan lo que su oído quiere escuchar, porque la mayoría tiene comezón de oír, pero no quieren oír precisamente la verdad, porque la verdad duele. La verdad dice al impío que es un pecador y que necesita un salvador, pero el impío dice: yo no soy tan malo, y empieza a mostrar lo bueno que es. Él no acepta lo que la palabra le está diciendo que necesita realmente. Así también el creyente, si no acepta la palabra de verdad, la cual puede darle verdadero beneficio espiritual, tampoco puede alcanzar lo mejor que Dios tiene. La palabra de verdad corta y corrige para que podamos alcanzar lo mejor. Si andamos mal, también nos exhorta y nos reprende, porque la palabra es verdad y tiene un precio. ¿Estamos dispuestos a pagarlos? Si queremos ganar a Cristo, necesitamos rendirnos a esta palabra de gracia y verdad.